Buenas tardes. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Los invito a hacer conmigo la oración de Regina Coeli. Alégrate, Reina del cielo. Aleluya. Porque mereciste llevar en tu seno. Aleluya. Ha resucitado según predijo. Aleluya. Ruega por nosotros a Dios. Aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque ha resucitado Dios verdaderamente. Aleluya. Oración. Oh Dios, por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has dignado dar alegría al mundo. Concédenos que por su Madre la Virgen María alcancemos el gozo de la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, Jesús sale hoy siempre a nuestro encuentro, y cuando nos dejamos encontrar, nuestra vida adquiere un nuevo sentido, pues nuestros ojos logran reconocerlo en el rostro de nuestros hermanos. Salgamos pues con alegría y con fe para anunciar la bondad de nuestro Dios. Iniciamos nuestra celebración recibiendo al Padre Miguel y a Don Chuy y a nuestros hermanos. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Muy buenas tardes. Hermanos, nos hemos reunido en este tercer domingo de Pascua en el altar del Señor para celebrar con alegría y gozo este día tan importante para nosotros como cristianos, el día domingo, día donde nos encontramos en torno al altar del Señor en su presencia. Vamos a pedir de manera muy especial por todos los médicos, enfermeras, enfermeros, por todo el sector salud, para que el Señor siga bendiciéndoles y animando en esta tarea que ellos tienen tan importante de cuidar nuestra salud. Pido al Señor también por nuestros hermanos y fieles difuntos, la señora María del Roble Ayala en sus 6 meses, la señora María Guadalupe Garza, Ana Luisa Silva, Rafael Guerra Cavazos, Bernardo Reyes Montemayor Sáenz, María de los Ángeles Oyervides Valdés, Petra Tamés Marroquín, Eudelio Salazar Guerra, Javier Salazar Tamés, Aurora Alanís, Genaro Garza, Francisco Flores Espronceda y Ramona Silva de Flores. Dale, Señor, el descanso eterno y brillen para ellos la eterna luz. Que descansen en paz. Con estas intenciones y con las que hay en nuestro corazón, vamos a pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos con fe. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de tu adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos para escuchar fielmente la palabra de Dios. La primera lectura nos dice que el Espíritu que han recibido los apóstoles los lleva a comunicar la alegría que devuelve la esperanza a los abatidos, la fuerza a los débiles y la vida a quienes la habían perdido a causa del pecado. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él estaba a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Vamos, Señor.
Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. San Pedro nos recuerda que hemos sido rescatados de la muerte gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso ahora tenemos una nueva identidad, la de ser hijos amados de Dios. Escuchemos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Señor. El Evangelio nos dice que los discípulos de Jesús seguían sin entender las Escrituras y esto les impedía reconocer que Él caminaba con ellos. Por eso les pide que abran su corazón a la esperanza y al amor para que puedan ver y compartir con los demás la alegría de la resurrección. Nos ponemos de pie. Aleluya. Aleluya, aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras, enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron.
Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él le preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor, se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tercer domingo de Pascua, la palabra de Dios nos hace recordar que su proyecto divino es mejor que el proyecto humano, pero que debemos entenderlo a la luz de la fe. Muchas veces los seres humanos planeamos o hacemos muchos proyectos a corto, mediano o largo plazo. Y pensamos que estos proyectos son mucho mejor que los de Dios. Sin embargo, el Señor hoy nos dice y nos explica su proyecto. Los discípulos de Emaús, el primer día de la resurrección, iban cabizbajos, tristes. Ellos pensaban que verdaderamente Jesús, el profeta de Galilea, era el que los iba a liberar. Ellos pensaban de esta forma, pero el pesimismo
no les hacía ver la grandeza de lo que verdaderamente es el proyecto de Dios. Y dice San Lucas que de repente en el camino le sale un forastero y empieza a caminar con ellos. ¿Qué vienen platicando por el camino? Les dice Jesús. Ya por ende entendemos el camino. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y los discípulos le empiezan a decir a Jesús: ¿eres tú acaso el único que no sabe lo que ha acontecido en Jerusalén? ¿Acaso no te has dado cuenta si es una noticia que corre como pólvora? Lo de Jesús, nosotros pensábamos que él iba a ser nuestro libertador, que Él verdaderamente nos iba a liberar de Roma. Nosotros pensábamos que el proyecto, pues era un proyecto verdaderamente extraordinario, pero ya lleva 3 días de que lo mataron. Y Jesús dice: qué insensatos y qué duros de corazón son ustedes para creer. Y les empezó a explicar la Escritura desde Moisés, los salmos y los profetas. Todo lo referente a Jesús, a lo que iba a acontecer, a lo que iba a pasar con Él. ¿En dónde iban? En el camino. Hermanos, en el camino de nuestra fe cristiana, debemos pedirle a Dios que aquellos proyectos que no entendemos humanamente, que nos lo explique. Porque a veces nos puede ganar la arrogancia de que nuestros proyectos son mucho mejores que sus proyectos. A veces nos puede ganar la soberbia de pensar de que lo que yo hago es mucho mejor que lo que puede hacer el obispo, el padre, el coordinador o incluso el Papa Francisco. Debemos pedirle al Señor que esos proyectos que nosotros tengamos, primero los pongamos en sus divinos pies. Y segundo, ser obedientes al proyecto de Jesús, no a mi proyecto. Porque mi proyecto es caduco, es efímero, se acaba tarde o temprano. ¿Se acuerdan? Hace algunas semanas, a lo mejor muchos de nosotros teníamos muchos proyectos en vacaciones de Pascua o en Semana Santa. Hace algunos meses a lo mejor habíamos organizado algo para este mes de mayo, para junio. Teníamos muchos proyectos. Ahora todos esos proyectos han caído. ¿Por qué? Porque el proyecto de Dios es mucho mejor. Y cuando el Señor explica su proyecto en el camino de la fe, entonces los discípulos van a entender que con razón ardía su corazón, con razón ardía nuestro corazón cuando en el camino nos explicaba las Escrituras. En una ocasión, el padre Rogelio Narváez, un gran sacerdote de la arquidiócesis de aquí de Monterrey, él hace algunas reflexiones de los evangelios, y en una de esas, por cierto, en este domingo toca una historia bellísima que su catequista le contó hace algunos años. Dice el padre Rogelio allí en sus reflexiones que él, cuando era pequeño, cuando estaba formándose para su primera comunión, su catequista le contó una historia bellísima, y dice él que la recuerda muy bien, que cuando su catequista le empezó a decir que en un bosque nacieron tres árboles, 3 pinos muy bellos, y cuando eran pequeños estos pinos, empezaban a ver todo el cielo estrellado, bellísimo, y cuando iban creciendo volvían a ver el cielo estrellado y empezaron a soñar. El primer pino
tuvo el primer sueño y dijo: cuando yo sea grande e ir a los aserraderos, yo quiero ser un aposento donde el mejor rey de la tierra se acueste, el mejor rey descanse. Yo cuando sea grande quiero ser eso, el mejor aposento del mejor rey de este universo. El segundo pino, prácticamente él soñaba y le dijo a los otros dos pinos que él quería ser un gran navío, donde el mejor rey de la historia domara y navegara su navío por los grandes océanos y mares de este mundo. El tercer pino no se quedó atrás. Le dijo su sueño a los otros dos: cuando yo sea llevado los aserraderos, cuando sea grande, cuando mi madera esté verdaderamente fuerte, yo quiero ser el mejor podio, donde el mejor orador, el mejor predicador de la historia diga sus más grandes discursos de su vida. Y yo me sentiré orgulloso. Cuenta la historia que aquellos tres pinos empezaron a crecer y a crecer y a crecer. Y así como iban creciendo, ellos veían el cielo estrellado todas las noches. Un día maravilloso, ellos ya tenían la fuerza, su madera ya estaba extraordinariamente muy bien, y van aquellas personas encargadas de cortar los pinos o los árboles para los aserraderos. El primer pino cae, el segundo, el tercero, y pues prácticamente fueron aserraderos diferentes. El primer pino fue a parar a Belén para que se hicieran los establos, los abrevaderos para los animales, y en aquel lugar bellísimo se le puso paja a aquel aposento, aquella cuna, aquel abrevadero. Ahí comían los animales y bebían ellos mismos. El segundo pino pues fue a dar a Galilea. Aquellos carpinteros empezaron a hacer sus naves, sus barcos o sus lanchas. Fue a parar con los grandes pescadores de Galilea. El tercer pino, pues prácticamente los oficiales romanos compraron aquella madera para hacer aquellas cruces para los condenados y los traidores, y así morir en escarnio y exponerlos delante de todo el pueblo. Y me llama mucho la atención que el padre Rogelio preguntó: bueno, ¿y qué pasó con los sueños de esos pinos? Y dice que su catequista les dijo: no piensen que esos sueños se acabaron. Realmente los tres sueños de estos pinos se cumplieron. El primer sueño del primer pino era ser un aposento, donde el magnífico y más grande rey de este universo pues descansara. ¿Y qué creen? El rey soberano y tierno niño, Jesús Señor, descansó en aquel aposento, en aquella cuna, en aquel abrevadero. Sí, en aquella paja, el Rey eterno, el Rey mejor de todos los reyes, descansó en su aposento. El segundo sueño de aquel pino es ser un gran navío, donde pues llevar al mejor rey. ¿Y qué creen ustedes? Aquellos pescadores de Galilea, Pedro, Santiago, Andrés, Juan, Mateo, etcétera, llevaron al mejor rey y soberano de la historia, en el mejor navío. Sí, el profeta de Galilea, el Señor Jesús,
llevó la barca mar adentro, al igual que Pedro. El segundo sueño lleva su realidad perfecta. ¿Y se acuerdan de aquel tercer pino de su tercer sueño? Él quería ser un mejor podio donde se predicara los mejores discursos, las mejores alabanzas, las mejores palabras. Sí, el tercer pino también llevó a cabo su bellísimo sueño. La mejor cátedra, el mejor podio, donde se predica la mejor enseñanza, siempre será la cruz. La cruz es la mejor enseñanza de Dios, porque allí encierra toda su humildad, toda su obediencia y todo su amor. Aquellos sueños de aquellos tres pinos se cumplieron perfectamente. ¿Cuáles son tus sueños, queridos hermanos? ¿Cuáles son tus sueños, sacerdote? ¿Cuáles son nuestros sueños de nuestra comunidad cristiana? ¿Cuáles son nuestros proyectos? Porque una vez que Jesús quiere pasar de largo hacia Emaús, los discípulos le van a decir: quédate, Señor, porque la noche está cayendo. Y Jesús accede y pasa con ellos al hogar. Una vez que el Señor toma el pan, lo fracciona, hace la oración, lo comparte, a aquellos discípulos se les abren los ojos y descubren que verdaderamente es el Señor glorioso y resucitado. Con razón ardía nuestro corazón. ¿Qué significa esto para nosotros los cristianos, los discípulos? Hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la pasión bellísima del fuego divino, de no cansarnos de anunciar, no con nuestras palabras, el Evangelio, sino con el testimonio de vida. Hablar es muy fácil, comprometerse es de cuantos. Por eso los discípulos de Emaús, imagínense, iban tristes por el camino. 11 kilómetros tenían que recorrer para llegar a su hogar. En el camino había ladrones, en el camino les podía pasar algo. Pero quien tiene la pasión del Señor resucitado, no les importa regresar nuevamente a Jerusalén, a anunciarle a los discípulos, a los demás apóstoles, que el Señor verdaderamente está vivo. Así es quien posee el corazón de Jesucristo. No le tiene miedo a los peligros, no le tiene miedo a la tristeza, no le tiene miedo ni al mismísimo infierno, porque sabe que verdaderamente el Señor está con nosotros. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es mi sueño? En este tercer domingo de Pascua, yo te invito a que cada uno de nosotros, allí donde nos encontremos en nuestros hogares o aquí en estos hermanos de la iglesia que nos están ayudando, por cierto, muy pocos, yo te invito a que cada uno desde nuestro lugar, desde nuestro apostolado, donde Dios ha querido que estemos, no perdamos nunca de soñar. Soñemos como lo hace Cristo. Hagamos a un lado el pesimismo y las cobardías. Es cierto, vivimos momentos difíciles,
pero no imposibles. Vivimos momentos de desolación, pero el Señor está aquí. Vivimos momentos a la mejor incomprensión, sin entender tantas cosas, pero Dios está aquí. Una vez que los discípulos llegan a Jerusalén, les explica a los discípulos, a los apóstoles, cómo habían reconocido a Jesús. Y me llama mucho la atención que nuevamente vuelven a citar en la fracción del pan. Recordemos en dónde nació Jesús. Belén. Belén en hebreo significa la casa del pan. Ahí se nos dio por primera vez y se nos manifestó visible el pan de vida. Y nuevamente los discípulos, corriendo hacia donde se encontraban los discípulos y estaban escondidos por miedo a los judíos, fueron a casa y en la casa les manifestaron a los demás discípulos cómo lo reconocieron al partir el pan. Hermanos, estamos en la casa de Dios. Estás en tu casa. Convéncete, tu casa también es la casa del pan, donde Cristo se nos da y donde Cristo se nos manifiesta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a proclamar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, invoquemos a Cristo, triunfador del pecado y de la muerte, para que interceda siempre por nosotros y digámosle con fe: escúchanos, Señor. Para que Cristo, el Señor, fortalezca nuestras voluntades y siempre busquemos los bienes del cielo, pues Él está sentado a la derecha de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que Cristo haga que todos los pueblos se esfuercen en buscar la paz y la justicia y gocen abundantemente del consuelo que otorgó a los discípulos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que Cristo, que venció a la muerte, nos inspire a todos los creyentes a compadecernos de los débiles y alejar del mundo el hombre, las guerras y todos los males. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que Cristo, el Señor, nos conceda la paz, la alegría y el descanso en las fatigas a todos los que hoy nos hemos reunido aquí para celebrar su triunfo, así seamos portadores de esperanza. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios nuestro, escucha nuestras oraciones y abre nuestros corazones para que entendamos las Escrituras y reconozcamos a tu Hijo al partir el pan. Él que vive y reina contigo, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos para seguir con nuestro ofertorio. Te presentamos el vino
y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú no lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Los dones tú no lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pidamos por todos nuestros hermanos y fieles difuntos, amigos, familiares, para que el Señor los admita al festín glorioso de los ángeles y de los santos. Dale, Señor, el descanso eterno y brillen para ellos la eterna luz. Que descansen en paz. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco de Asís y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Antífona de la comunión. Los discípulos reaccionaron ante el Señor Jesús mientras partía el pan. Aleluya. A todos aquellos que nos siguen por este medio de Internota, los invito a hacer la comunión espiritual. Abramos nuestro corazón, mente y espíritu al Señor Jesús. Aunque en estos momentos el pueblo santo de Dios está privado de la Eucaristía, en sacramentalmente comulgar, vamos a hacer esta comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte de ti. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Vamos a seguir la vocación de los primeros discípulos llamados para llamar. Del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 38 al 45. Jesús se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver.
Fueron pues, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Al día siguiente determinó Jesús ir a Galilea y encontrándose a Felipe le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Honremos a la Beatísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. A 3 pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, los acompañe y los proteja siempre. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor.